le había dicho a Mundi, Mundi, ¿cómo querés que te presente? Y me dijo una sola frase, me dijo, es apoderado del doctor Luis María Argaña. Edmundo Rolón con ustedes. Hablar del legado del doctor Luis María Argaña no debería ser algo extraordinario, menos difícil, ya que su impronta sigue marcando hasta hoy los valores republicanos y la misma identidad de miles de paraguayos. Nacido en 1932, en el seno de una familia de políticos, al inicio de la contienda chaqueña, cursó sus estudios primarios en el Colegio de Goethe, para posteriormente concluir el bachillerato en el Colegio de San José. A pesar de los vaivenes de la política en aquellos años y la fuerte influencia de corrientes internacionales, se identificó desde muy joven con la doctrina republicana y colorada, reflejados desde el Centro Blas Garay, organismo creado hacia 1920 y que se ocupaba de la formación política de jóvenes del Partido Colorado, donde asistía el joven Luis María Argaña y se inspiraba en aquellos relatos heroicos de la guerra del 70. Ahí se planteaban la revisión de estos hechos que intencionalmente se hallaban relegados en la historia nacional por aquellos tiempos. El doctor Argaña estaba por cumplir 15 años, tenía 14 años y le faltaban unos meses para cumplir 15, donde él pasa a tener el bautismo. Su bautismo político lo hizo en plena revolución del 47, cuando estando Asunción sitiada por las fuerzas revolucionarias y estando ausentes las tropas orgánicas, el ejército y milicianos colorados que se habían destacado al interior del país, el partido convoca a los jóvenes y el doctor Argaña, siendo muy joven, 14 años, no dudó en empuñar las armas y estar de guardia durante 3 días en lo que hoy es la Plaza del Cabildo, frente a lo que es el Congreso de hoy. Afortunadamente no se llegó a la confrontación y bueno, ya todos sabemos lo que pasó posteriormente. Se defendió la institucionalidad de la República y asumió el Partido Colorado posteriormente. Este es un pasaje, una anécdota dentro de su historia y de su biografía. Él fue un hombre pacífico, un hombre de familia, un hombre de gran fe en Dios y un hombre de leyes. Se doctoró en la Universidad Nacional de Asunción, de la cual fue ilustre profesor. Por vocación hizo de la carrera judicial parte de su vida. Rápidamente sobresalió entre sus congéneres, convirtiéndose en congresista a los 30 años de edad. Le dedicó sus mejores años al país desde el Parlamento, de donde se retiró en 1983 para convertirse en miembro de la Corte Suprema de Justicia, encabezando dicho cuerpo hasta 1988. En medio de todo esto fue convencional constituyente en los años 67 y 77 nuevamente. Si las leyes fueron su norte, la política fue su gran pasión. Desde 1983, a pesar de las responsabilidades del cargo, su espíritu inquieto y altruista lo llevó a acompañar la formación de nuevos movimientos y corrientes internas del Partido Colorado, concediendo un importante espacio a los jóvenes, de entre los que me honró haber sido convocado por él mismo para integrar la entonces Juventud Tradicionalista Colorada con muchos de los presentes. En el año 87 el doctor Argaña ya era considerado el líder político más importante y con la capacidad de conducir al país a un nuevo tiempo y sistema de gobierno. Como político
y líder que era, se negó a someter los destinos del centenario histórico partido de los paraguayos, como decía Natalicio González, a manos de quienes pretendían sustituir los ideales por el personalismo. Indudablemente fue líder civil de la gesta del 89, pero su estrella era demasiado provisoria y sus virtudes lo destacaban, hecho que fue aprovechado por intereses mezquinos encarnados en enemigos del partido y del país, y condujeron a traicionar la voluntad de un pueblo que lo eligió para ser su nuevo líder y presidente de la República. El profesor Luis María Argaña fue leyes, política, aulas, libros. Nos deja, además de sus valores, una vida que nos inspira permanentemente, así como las páginas más lúcidas de la historia y realidad del coloradismo, no solo el de su tiempo, pues sus escritos de historia y realidad nacional trascienden el tiempo, obra que solo pueden realizar los grandes hombres y los grandes estadistas, como lo hizo el doctor Luis María Argaña. Hoy más que nunca, en los aciagos y complejos días que vivimos, debemos de recordar sus pensamientos, su férrea defensa a la soberanía nacional y su compromiso en la búsqueda del bien común para todo el pueblo paraguayo. El doctor Argaña siempre vivirá en nosotros.